Les damos la bienvenida, gracias por continuar en sintonía del 88.1 Radio. Hoy a través de este espacio de entrevista, Conversando 88.1, tenemos una temática muy interesante. La semana pasada pues estábamos conmemorando el Día Internacional de la Persona con Autismo y precisamente es el tema que vamos a abordar esta mañana. Ya me encuentro con Juan Antonio Monge, él es delegado del presidente del CONA-IPD. Pero también me encuentro con Elizabeth Carrillo. Ella es intérprete de lengua de señas para todas las personas que quieran conocer más sobre el trabajo que realiza el CONA-IPD, sobre el trastorno también del autismo. Es importante que pongan muchísima atención. Vamos a estar hablando sobre esta temática y vamos a conocer algunos detalles que tal vez usted no conocía. Le damos la bienvenida a Juan Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a la población a través de esta prestigiosa radio para hablar sobre el tema de las personas autistas en El Salvador, su problemática y la necesidad también de que se les reconozcan sus derechos. Claro que sí, hay una diversidad de discapacidades y precisamente el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, por sus siglas CONA-IPD, ese es el que se encarga en promover y es el ente rector también de la Política Nacional de Atención Integral a este sector. Hoy específicamente con el autismo vamos a iniciar quizá definiendo de qué se trata esta condición. Sí, la condición de una persona autista está basada prácticamente en que están fuera, aparentemente, fuera del mundo real, en su propio mundo. Los niños que desarrollan esta situación están en su propio mundo y no significa que sea una discapacidad o una falta de intelecto, sí, sino que es un desarrollo aparte del desarrollo normal de los niños y de los jóvenes que no padecen esta problemática. Algo que es importante también, Juan Antonio, es el hecho de que como ciudadanos salvadoreños tenemos también un compromiso, no solamente las instituciones que tienen el mandato de atender este tipo de condiciones son las que tienen que estar bien informadas o tienen que promover la temática, sino también nosotros como ciudadanos y en primera instancia es importante reconocer aquellos términos que son los adecuados cuando hablamos de un tema de discapacidad. En este caso el autismo, hay muchas personas que lo manejan como una enfermedad y ustedes muchas veces nos han aclarado que esta es una condición con la cual una persona recibiendo la atención integral que necesita puede desarrollarse plenamente. Sí, aquí depende primero de la atención inicial que tienen que dar los padres a los niños que comienzan a desarrollar esta situación, esta condición, porque en la medida que son atendidos tempranamente, en esa medida pueden ir siendo adaptados a la sociedad y a todos los quehaceres en ella, como la educación, la cultura, el deporte y la interrelación social. De ahí depende también del trabajo que se haga en las instituciones educativas, en las instituciones de salud y en todos los aspectos donde trabajan los vecinos, los compañeritos y todos ellos, para no aislar a estos niños, sino que hacerlos sentir como parte de la sociedad y como parte del crecimiento de ellos normal, entre comillas, pero que ellos lo sientan, que es así, que son parte del desarrollo de su generación, de su edad, de su condición. Los padres de familia son el principal aliado para lograr que ese tipo de condiciones pues sean superadas y en primera instancia hay algunas señales que pueden llegarnos a dar indicios de que un niño tiene autismo. En este caso hay problemas de socialización y también existen algunas deficiencias de comunicación. ¿Cómo podemos como padres de familia centrar un poco más la atención y decir que en el momento en el que veamos un comportamiento que no es el más adecuado, nosotros podamos consultar para ver qué es lo que está pasando? Sí, fíjese que una de las señales básicas es como, podríamos entenderlo como desobediencia de los niños hacia sus padres, porque los padres les están ordenando hacer algo o, por ejemplo, estudiar, hacer las tareas y todo, y en realidad ellos no obedecen a esas situaciones porque están inmersos en otro ambiente, en otra condición y cuesta que
que ellos logren entender lo que el padre les quiere decir, más el padre tiene que comenzar a concientizarse, autoconcientizarse de la situación de su hijo y buscarla, prepararse para poder atender a un hijo, porque un padre sin mayor conocimiento de lo que es el autismo puede cometer errores con el autismo, incluso hasta de tratarlo como enfermedades psicomentales o situaciones de psiquiátricas, psicológicas, que en realidad no tienen nada que ver con lo que el niño está, la condición del niño tiene, sino que son equivocaciones que podemos cometer como padres, como vecinos, como maestros, por no conocer en realidad la condición que es el autismo y cómo se desarrolla y cómo atenderlo. Peor aún, quizá es cuando el padre de familia no busca la atención pertinente, porque de esa manera estamos dejando prácticamente que ese niño o esa niña no tenga las condiciones para poderse desarrollar, que es lo que todo ser humano pues necesita. También nuestra Constitución de la República lo establece, que se debe de garantizar todas las condiciones y precisamente el desarrollo integral indistintamente de la condición de una persona. Y esto definitivamente tenemos que remarcarlo, Juan Antonio. Sí, fíjese que uno de los errores que cometen los padres e incluso los maestros es creer que el niño tiene retardo mental. Sí. Y en realidad no es así. En realidad, fíjense que son niños muy inteligentes. Hubo un caso en Estados Unidos de un niño que tomó una computadora y logró penetrar los códigos de seguridad del Pentágono. Ajá. Y para él era como un juego. Imagínense la inteligencia que tenía este niño de lograr romper todos estos sellos, estas claves que tiene el Pentágono, y él iba penetrando y penetrando hasta entrar a la información más confidencial. Y de esa forma los niños con autismo tienen muchas habilidades mentales, lo que pasa es que no sabemos entenderla. No es un retardo mental, simplemente es una condición distinta a la nuestra. Claro. ¿Cuál es el trabajo que desarrolla el CONAIPD como ente rector de la Política Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad? Sí, en realidad el CONAIPD es la institución rectora de la discapacidad en El Salvador. Es la que establece la política y tiene que supervisar, evaluar, revisar, coordinar para que las instituciones de gobierno pongan en práctica esta política y también trabajen por aquellas situaciones como la Convención de personas, de los derechos humanos de las personas con discapacidad y de todas aquellas leyes que vayan en pro de las personas con discapacidad. Exacto. Es importante mencionar también que en el país existe ese compromiso por atender a este sector, y cuando nosotros nos vamos a ver las estadísticas vemos que hay una cantidad bastante considerable, y esto solamente de las personas que se han reportado. Pero, por ejemplo, en los sectores donde se dificulta el acceso, la comunicación, como por ejemplo la zona rural, hay muchas de esas personas que no tienen la atención pertinente. ¿Cuál sería quizá ese mensaje para que los padres de familia pongan mayor atención y sepan que hay entidades que están obligadas en nuestro país a brindar esa atención y de manera gratuita? En principal es importante que tanto el gobierno, el Estado, como las instituciones educativas hagan campañas, las instituciones de salud también hagan campañas de concientización sobre el autismo en El Salvador para evitar errores que ya los mencioné antes. Imagínense que en El Salvador se cree que el Ministerio de Educación está atendiendo solamente entre 600 a 800 niños o jóvenes con autismo. Entonces, en realidad para lo que se cree que la población autista en El Salvador es muy poco, pero es parte por la desinformación, la falta de concientización y también el apoyo gubernamental a estas personas. Entonces, lo que hacen pues enfrascarse en un sobreproteccionismo en los cantones, en los caseríos, donde lo que se busca es cuidar tanto al niño para que no le pase nada, pero no se preocupa por su salud, por su educación y por su desarrollo social. Claro, eso es importante. Surgen también algunas interrogantes en torno al autismo y vamos a tratar de despejarlas porque es importante que como ciudadanía
tengamos ese compromiso de conocer sobre la temática, no necesariamente porque mi hijo es autista o porque tengo un familiar, sino más bien porque en algún momento yo voy a contribuir al pleno desarrollo de este sector. Por ejemplo, cuando hablábamos de la discapacidad intelectual, ¿necesariamente una persona autista tiene alguna condición de discapacidad intelectual? No todas. No todas las personas autistas tienen discapacidad intelectual ni discapacidad mental. Son agregados a su condición, como cualquier parte de la población que tiene otras discapacidades como la auditiva, como la ceguera, que se agrega el componente de discapacidad intelectual o mental. No, o sea, en realidad el autismo, las Naciones Unidas no lo considera como una discapacidad, en realidad no tampoco la involucra o la asocia a la discapacidad mental o a la intelectual, sino que son agregados a esa condición. Recibiendo una atención pertinente, una persona con autismo podría llegar a tener un desarrollo pleno en la sociedad. De hecho, se ha logrado en algunos casos en jóvenes irlos adaptando a la sociedad, y ellos, aunque con un poco más de dificultad para adaptarse al sistema educativo, han logrado incorporarse al sistema educativo, y pues ya tenemos algunos jóvenes autistas que han logrado su bachillerato. Claro, y algo que es importante y que llama mucho la atención, que en algunos casos, hablábamos la semana pasada también con especialistas del ISRI que dan precisamente atención a ese tipo de condiciones, y hablaban que cada caso es totalmente distinto, que yo no me puedo guiar por lo que mi vecina me dijo, por la experiencia que tuvo con su hijo, sino más bien cada persona es diferente, y cada persona que tiene autismo lo va a expresar de una manera distinta. Esto es importante tomarlo en cuenta para poder desarrollar estrategias que nos ayuden a facilitar y garantizar los derechos de esas personas, Juan Antonio. Sí, esto nos dificulta un poco la atención a las personas con autismo, porque no podemos diseñar un tratamiento, un programa específico y que así hay que seguirlo al pie de la letra, porque cada caso es distinto, tiene sus variantes que lo hace que su atención dificulte un poco más, porque la atención para un niño tiene que ser muy distinta a la de otro niño, aun cuando se consideren con la misma condición de autismo. Pero en realidad la atención que tiene que darse tiene que ser muy personalizada, tiene que ser muy cercana, y tratar de trabajar la comunicación y el desarrollo social en cada uno de ellos para tratar de avanzar, porque el querer tratar a un niño como se trató a otro solo nos puede llevar al encajonamiento de algunos casos y no lograr el resultado debido. La garantía de esos derechos, Juan Antonio, también está totalmente o debe estar totalmente acompañada por los padres de familia. Y creo que son el factor esencial, en primer lugar, para detectar aquellas señales que nos puedan indicar que realmente mi hijo tiene un autismo o no. Y en segundo lugar, en el momento en el que se ha hecho ya un diagnóstico, el acompañamiento de los padres de familia es fundamental para generar precisamente esas condiciones de desarrollo. ¿Cómo podemos contribuir y fortalecer este acompañamiento? Primero, el prepararse, repetí antes, prepararse para conocer qué es el autismo y cómo poder tratarlo en su hogar, como padres de familia, madres, cómo abordar a sus hijos. Y decía yo, la comunicación tiene que ser algo muy importante para lograr tratar de sacar al niño de ese mundo en el que él se encuentra e incorporarlo al mundo real, al que tenemos nosotros como donde nos desarrollamos. Y los niños, cuando sienten el respaldo de sus padres, cuando sienten un apoyo y sienten que están siendo escuchados, que están siendo, como le repito, que se les ha puesto atención, ellos tratan se esfuerzan más por hacernos entender su condición, por darnos su pensamiento, darnos a conocer su pensamiento y sus necesidades, sus deseos. Claro. ¿Desde qué edad podríamos nosotros detectar estas señales? Desde la edad desde 1 año ya se puede comenzar a ver estas señales, en el sentido de que al niño se le llama por su nombre, se le quiere llamar la atención
mas él no pone atención. Esta es una señal muy importante en los recién nacidos de 1 a 2 años, que ellos no ponen atención a cualquier situación que uno, por ejemplo, una madre usualmente para llamar la atención de un bebé usa el famoso chinchín. Los niños autistas no le hacen caso al chinchín, lo ignoran totalmente, ignoran los tipos de juguetes que puedan tener. Incluso hay algunos que su habilidad es para destruirlo, porque no saben asimilar para qué son ese tipo de objetos. Claro, es importante poner mucha atención. Tenemos una responsabilidad como sociedad, como padres de familia también, y por supuesto agradecerle a Juan Antonio por habernos visitado esta mañana. Realmente es bastante necesario conocer sobre estas temáticas. A veces creo que por el desconocimiento podríamos llegar a generar obstáculos que permitan el desarrollo de este sector, Juan Antonio. Sí, solo quería yo agregar que en la Comisión de Niñez, Adolescencia, Familia, Adulto Mayor y Discapacidad, Personas con Discapacidad de la Asamblea, la semana pasada se trató el punto del autismo, en el sentido que se quiere incorporar como un apartado adicional a la Ley de Inclusión de Personas con Discapacidad que se está trabajando en esta comisión. La situación está en que quieren incorporarlo como una discapacidad, pero el autismo no es una discapacidad, es una condición, y ahí sí habría que analizar muy bien estas situaciones, ¿verdad? No es que me ponga a que se incorpore, sino que hay que analizar bien para que las personas también autistas no sean estigmatizadas como personas con discapacidad. Claro. ¿Verdad? De ahí por lo demás agradecer la oportunidad que nos dan y pues también invitarlos a una próxima actividad que va a tener la Mesa Permanente de las Personas con Discapacidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos el próximo, creo que 3 de mayo, donde vamos a celebrar el 11 aniversario de la entrada en vigencia de la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Así es que creo que va a haber una actividad en la Asamblea y esperamos que la población con discapacidad y también la gente que nos apoya nos acompañe. Claro que sí, y esa es la invitación a darle también seguimiento al quehacer de la Asamblea Legislativa, específicamente la comisión encargada de estudiar este tema es la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia y Personas con Discapacidad. Hay un tema sobre agenda en la mesa, se está haciendo las consultas respectivas, ya como lo mencionaba Juan Antonio, y nosotros como medio de comunicación estaremos acercando toda esta información. Sabemos que hay un sector que da seguimiento a este tipo de iniciativas y pues nosotros somos el medio a través del cual se da a conocer toda esta información. Como siempre, la Asamblea Legislativa pues trabaja en beneficio de todos los sectores de nuestro país. Juan Antonio Monge, él es delegado del presidente del CONA-IPD. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. También hemos contado con la participación de Elizabeth Carrillo. Ella es intérprete de lengua de señas del CONA-IPD. Hay un compromiso también importante por garantizar ese derecho a la comunicación a los diversos sectores. La Asamblea Legislativa también cuenta con un componente de intérprete de lengua de señas y nosotros pues realmente nos sentimos complacidos de llevar toda esta información a todos los sectores de nuestro país. Así nos despedimos. Esperamos que continúe en sintonía de Radio Legislativa. Hemos conversado al aire.